Buenas tardes. Ahora vamos a hablar de un tema que es los procesos de ensamble semipermanentes. Somos los siguientes integrantes: Braulio Alberto, Ruiz Ordóñez, Julio César Castro Alejo, Byron Fernando Villatoro López, Miguel Efrén de la Cruz Castro, Aarón Axel Barajas Hernández y su servidor Braulio Napoleón Rodríguez Delgado. Empecemos. Un proceso de ensamble semipermanente es una etapa fundamental en los procesos de fabricación, ya que permite unir distintas partes para formar productos funcionales. Dentro de las distintas clasificaciones de ensambles, los semipermanentes representan una solución intermedia entre los ensambles permanentes como soldaduras o adhesivos y los desmontables como los sistemas modulares. Estos ensambles utilizan dispositivos mecánicos que permiten unir piezas con firmeza, pero también posibilitan su separación posterior sin causar daños. Este tipo de ensambles es clave en sectores donde el mantenimiento y la reposición de partes es frecuente y su implementación mejora la eficiencia y flexibilidad de los procesos productivos. Vamos a hablar de una definición general del ensamble. El ensamblado es el procedimiento del cual se unen dos o más piezas encajando una en otra, logrando así la creación de un conjunto sólido y funcional. Este proceso, también conocido como ensamblaje o ensambladura, es un fundamental en la fabricación de diversos productos, desde muebles hasta dispositivos electrónicos. En el ámbito industrial, el ensamblado se lleva a cabo en talleres especializados donde se unen las diferentes partes para dar forma al producto final. Vamos a hablar de la clasificación de los procesos de ensamble: permanentes, semipermanentes y desmontables. Un ensamble permanente es la unión de una pieza o más para formar una sola. Uno de los ensambles permanentes más comunes es la soldadura. Es la unión de dos o más piezas, de modo que quedan formando una sola unidad sin necesidad de usar otras piezas auxiliares. Uso de los ensambles permanentes. Vamos a hablar del primero, que es la soldadura. Su uso común es la estructura metálica en puentes, edificios, carrocerías de autos y maquinaria pesada. Otro método de ensamble permanente es el remachado. Se utiliza en aviones, carrocerías de vehículos, estructuras metálicas y livianas y electrodomésticos. Otro método sería el pegado o adhesivos. Se usa en la industria automotriz, muebles, ensamblaje de partes plásticas y electrónica. Otra sería las uniones por presión. Estas se usan en montajes de engranaje, rodamientos o bujes en ejes sin tornillos. Algunas ventajas del ensamble permanente serían la alta resistencia mecánica. Esto es porque son ideales para soportar cargas elevadas y vibraciones. Otra ventaja sería unión más segura y firme. No se aflejan con el tiempo, ideal para estructuras críticas. Otra ventaja sería ahorro de espacio. No requieren elementos salientes como tuercas o pernos. Tienen mejor acabado estético. Las uniones pueden ser más limpias y discretas. Y otra ventaja sería menor peso en algunos casos. El uso de adhesivos o soldaduras puede reducir el peso total. ¿Cuáles son algunas de sus desventajas? No se pueden desmontar fácilmente. Esto porque el desmontaje general destruye la unión o las piezas. Otra desventaja es difícil mantenimiento o reparación. Si algo falla, se debe cortar, taladrar o destruir para reemplazar. Otra desventaja es el proceso de unión más complejo. Requiere soldadura, el pegado de herramientas o condiciones especiales, calor o presión. Otra desventaja es mayor tiempo y precisión de ensamblaje, especialmente en soldaduras o interferencia, que deben ser exactas. Y un costo elevado en algunos procesos. Algunas técnicas como la soldadura especializada pueden ser costosas. Vamos a hablar de las clasificaciones. Ya hablamos de los permanentes. Ahora vamos a hablar de los semipermanentes. El ensamble semipermanente, también llamado ensamble mecánico, implica el uso de diferentes métodos de sujeción para sostener juntas en forma mecánica dos o más partes. En la mayoría de los casos, los métodos de sujeción implican el uso de componentes de equipos separados sujetadores que se agregan a las partes durante el ensamblado. Algunos usos de los ensambles semipermanentes son tornillos y tuercas.
Sus usos más comunes son uniones generales en maquinaria, estructuras metálicas, automóviles y muebles. Otro tipo de ensamble es pernos y tuercas. Motores se usan en motores, ensamblaje de equipos industriales y estructuras grandes. Otro ensamble es los pasadores. Su uso común son aniquilación de piezas, unión de partes móviles como bisagras o engranajes. Otro ensamble es clavijas. Se usa para la sujeción temporal en maquinaria o partes que se montan y desmontan seguido. Otro es solachavetas, fijar engranajes, poleas o ruedas a ejes giratorios. Otro de ellos es anillos elásticos, se usa para retención de componentes en ejes o alojamientos, rodamientos pistones. Otro tipo de ensamble es el remache desmontable, se usa para la unión de partes que requieren firmeza pero pueden cambiarse ocasionalmente. Algunas ventajas de los ensambles semipermanentes. La primera ventaja sería que son desmontables, se puede quitar sin dañar las piezas, lo que permite mantenimiento fácil. Otra ventaja son reutilizables, muchos de sus componentes como tornillos o tuercas pueden reutilizarse. Son versátiles, se adaptan a muchos materiales y tipos de ensamblaje, permiten ajustes y alineaciones, se pueden aflojar y volver a montar para corregir posiciones. La otra ventaja sería no requieren soldadura o adhesivos, no afectan químicamente ni térmicamente las piezas. Vamos a hablar de algunas desventajas de ensambles semipermanentes. La desventaja número uno es menor resistencia de los permanentes. Esto es porque no son tan resistentes como la soldadura o remachado permanente. Otra desventaja es el riesgo de aflojamiento. Con el tiempo y vibraciones pueden aflojarse, por ejemplo los tornillos. Otra desventaja es que requieren herramientas para desmontar. No son tan rápidos de quitar como los ensambles temporales, como clips. Otra desventaja es que ocupan espacio. Algunas uniones como tuerca, cabeza de perno pueden sobresalir del conjunto. Otra desventaja es que son mayor tiempo de ensamblaje en comparación con métodos permanentes como el pegado o remachado rápido. Y por último vamos a hablar del ensamble desmontable. Se refiere a un tipo de unión entre piezas que permite su montaje y su desmontaje sin dañar los componentes ni los elementos de unión. Este tipo de ensamble es común en diversas aplicaciones industriales como la fabricación de maquinaria, muebles y estructuras metálicas, donde es necesario realizar ajustes, mantenimiento, modificaciones sin comprometer la integridad de las piezas. Algunos usos de los ensambles desmontables son tornillos y tuercas. Se usan en maquinaria, en automóviles, equipos electrónicos y muebles modulares. Pernos, ensambles estructurales, maquinaria industrial, vehículos y sistemas de tuberías. Otro tipo de ensamble desmontable es clips y broches. Se usan ropa, chaquetas, zapatos, mochilas, accesorios de moda, juguetes. Otro sería el velcro. Se usa en el calzado, ropa deportiva, equipos médicos, artículos de camping. Otro ensamble desmontable son los conectores eléctricos, dispositivos electrónicos, cables, baterías removibles, equipos de telecomunicaciones. Otros serían los imanes, que se usan en juguetes, accesorios de cocina, tapas de dispositivos, herramientas de fijación. Otro ensamble desmontable es las bisagras, se usan en puertas, tapas de acceso, carcasas electrónicas y gabinetes. Y por último tenemos los cerros de presión, que se usan como empaques reutilizables, productos de plástico y contenedores de almacenamiento. Algunas ventajas de los ensambles desmontables son la facilidad de montaje y desmontaje. Permiten unir y separar las piezas de forma rápida, sencilla, sin herramientas complejas, ideal para acceso frecuente a las piezas. Otra ventaja es que son reutilizables. Los componentes como tornillos, pernos y clips pueden reutilizarse varias veces, lo que reduce el costo a largo plazo. Otra ventaja es el acceso y mantenimiento rápido. Esto es porque facilitan el acceso a las partes internas del producto para tareas de mantenimiento o reparación sin dañar las piezas. Y por último tenemos la versatilidad. Se utilizan en diversas aplicaciones como en electrónica, automotriz, textil, adaptándose a diferentes necesidades. Vamos a hablar de las desventajas de los ensambles desmontables. La primera desventaja sería menor resistencia.
Esto se debe a que los ensambles desmontables suelen ser menos resistentes que los permanentes, lo que los hace inadecuados para cargas muy altas o condiciones extremas. Otras ventajas sería la posibilidad de aflojamiento. Con el tiempo, debido a las vibraciones, los ensambles desmontables como tornillos y palos pueden aflojarse, lo que compromete la seguridad y funcionalidad. Y la última desventaja sería que requiere mantenimiento. Es necesario verificar y apretar regularmente los componentes desmontables para evitar que se aflojen, lo que puede aumentar los costos y el esfuerzo de mantenimiento. Y por conclusión, los procesos de ensamble semipermanente representan una solución técnica y versátil, eficiente para la unión de componentes en sistemas mecánicos. Su capacidad para permitir el desmontaje sin deterioro de las piezas es crucial para industrias que requieren mantenimiento periódico o modificaciones estructurales. Comprender las características, ventajas y limitaciones de estos métodos permite seleccionar adecuadamente el tipo de unión en función de los requisitos funcionales del producto, garantizando así su durabilidad, facilidad de mantenimiento y optimización de costos. Pues muchas gracias por su tiempo. Sería todo por hoy.